Nos encontramos a tan solo unos cuantos días para terminar este año 2022 y no hay duda alguna de que ha sido uno de los años más complicados en la historia de la bolsa de valores. Así que en este video nos vamos a estar enfocando primeramente en analizar y reflexionar lo que estuvo sucediendo durante este 2022. ¿Cuáles fueron esos principales sucesos que ocasionaron esta caída tan considerable durante todo el año? Y posteriormente vamos a estar analizando lo que se puede venir en este año 2023 para empezar a preparar nuestro portafolio de inversiones de una manera correcta y así obtener buenos rendimientos a lo largo de mucho tiempo si nuestra estrategia es de ser un inversionista. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Y antes de comenzar, solamente quiero desearles a todos ustedes muy feliz Navidad, que pasen excelentes fiestas con todos sus seres queridos, sus familiares y amigos. Y definitivamente podemos aprovechar este momento de descanso para recargar nuestras pilas, porque definitivamente el 2023 se vienen cosas bastante interesantes y debemos de estar preparados. Pero ahora sí, comencemos con el desempeño del índice bursátil más importante de todos Estados Unidos, que es el S&P 500. Este índice bursátil a principios de año llegó a sus máximos históricos, llegando a un valor por arriba de 4,800, pero desafortunadamente desde prácticamente el primer día hábil en la bolsa de valores, el S&P 500 no hizo nada más que caer durante todo el año, acumulando una caída gigantesca de casi un 20%. ¿Y cuáles fueron estos sucesos principales que ocasionaron estos problemas en la bolsa? Y el principal evento o suceso macroeconómico fue la alta inflación. Y esta elevada inflación fue realmente un gran problema en este año 2022. ¿Por qué sucedió la inflación? Bueno, se debió principalmente a todos los estímulos económicos que estuvimos viendo en el 2020 y en el 2021 debido a toda la crisis sanitaria. Esta crisis sanitaria lamentablemente estuvo haciendo muchos estragos en la cadena de suministro, incrementando los precios de muchísimos productos y servicios, y lo que estuvimos viendo en la primera mitad de este año 2022 fue una inflación creciente. ¿Por qué creció a pasos tan acelerados? Bueno, esto se le debe también por el evento lamentable que ocurrió a principios de este año, que fue el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. Este conflicto tuvo afectaciones directas en muchísimas materias primas, sobre todo los productos energéticos como la gasolina y el gas natural. Esto ocasionó nuevamente que se dispararan estos productos mucho más volátiles en su precio, y esto ocasionó que llegáramos a un nivel sumamente sorprendente de la inflación en junio de este año, con una lectura de la inflación de 9,1% anual. Pero las buenas noticias es que a partir de ese mes de junio, que fue prácticamente el pico de la inflación, esta ha estado cayendo considerablemente, y durante la segunda mitad de este 2022 la inflación claramente tuvo señales que estaba bajando considerablemente, y ahora la última lectura en noviembre fue de tan solo 7,1%. Ojo aquí que no estoy diciendo que la inflación ya está controlada, y de hecho la inflación objetivo en Estados Unidos es de aproximadamente un 2 hasta un 3% de manera anual, así que este 7,1% que se reportó hace unas cuantas semanas definitivamente sigue estando demasiado elevado, pero claramente la inflación ya está bajando considerablemente, y se esperaría que para el 2023 y 2024 esta inflación se esté normalizando a niveles mucho más saludables para un buen crecimiento económico. Pero también debemos de estar considerando que estos impactos inflacionarios tuvieron una fuerte afectación en las decisiones monetarias de la Reserva Federal en Estados Unidos. Esta lo que quiere hacer es mantener una inflación estable a lo largo de mucho tiempo. Ahora, lo que estuvo haciendo la Reserva Federal durante todo este 2022 fue subir las tasas de intereses para que el pedir prestado dinero, pedir créditos sea mucho más caro. El consumo tanto de las empresas como de las personas fuera cada vez más bajo, ocasionando una presión hacia la baja de la inflación tan elevada que estuvimos viendo en este año. Pero aquí el problema es que la mayoría de las personas, y de hecho prácticamente todo Wall Street, estaba
estimando o estaba proyectando que la Reserva Federal incrementara las tasas de intereses de una manera un poco más gradual durante este año 2022, que probablemente hicieran solamente 2 a 3 incrementos en todo el año y que llegáramos a una tasa de referencia aproximadamente de entre un 1 a un 1.5%. Esas eran las proyecciones, pero lo que realmente sucedió, y este también estuvo ocasionando que la bolsa de valores simplemente colapsara, es que la Reserva Federal se lo tomó de una manera muy serio este problema inflacionario y no incrementaron las tasas de intereses como se lo estaba esperando. De hecho, incrementaron 7 veces la tasa de referencia. A partir de marzo estuvimos viendo cómo la Reserva Federal empezó a incrementar la tasa de interés cada una de sus juntas monetarias e incluso vimos que desde junio hasta noviembre incrementaron la tasa de interés a una razón de 75 puntos base o 0.75%, mostrando claramente a la Fed que querían bajar la inflación a como diera lugar. Y la tasa de referencia en este momento no se coloca en un 1% o un 1.5% como se esperaba. Ahora se coloca en un 4.25 a un 4.50%. Y cuando analizamos esta información en retrospectiva o miramos al pasado y lo que estuvo sucediendo en este 2022, claramente pudimos ver estas señales que la Reserva Federal iba a ser muy agresivo. Pero creo que, en mi opinión, nadie se lo estaba esperando a estos niveles de agresividad. Y es por eso que es sumamente complicado empezar a predecir los movimientos y las decisiones monetarias y todos estos eventos macroeconómicos. La alta inflación, los problemas geopolíticos y el incremento en las tasas de intereses de una manera muy rápida y acelerada han estado ocasionando una tormenta perfecta en donde la bolsa de valores simplemente fue destruida. Así que, ¿cuál va a ser mi proyección o cuál sería mi expectativa de este año 2023? Bueno, para empezar, yo esperaría que al menos durante la primera mitad de este nuevo año veamos aún mucha volatilidad, veamos aún mucha incertidumbre, porque realmente no se sabe con certeza qué tan agresivo continuará siendo la Reserva Federal. No se sabe con exactitud si seguirán subiendo las tasas de intereses o si tendrán un poco más de flexibilidad en hacerlo o empezarán a tomar mucho más en serio la lectura de la inflación, porque hay muchos productos que tienen un gran nivel de retraso en la información y probablemente a lo largo de los siguientes meses veamos que los precios de estos empiezan a bajar considerablemente y pudiera ser que la Reserva Federal empiece a flexibilizar un poco más su política monetaria, pero pudieran seguir siendo bastante estrictos e incrementar la tasa aún más y mantenerla a esos niveles muy elevados durante muchos meses consecutivos. Esto pudiera estar ocasionando una fuerte recesión en Estados Unidos. Si vemos que ya no existe crecimiento económico, si vemos que las compañías empiezan a hacer aún más recortes de personal, veremos que estas ya no están generando tantos ingresos, vamos a ver muchas personas que no tienen trabajo, esto puede estar ocasionando que ya no estén consumiendo y esto no esté estimulando la economía en Estados Unidos principalmente. Así que definitivamente lo que sí pudiéramos ver en el 2023, sobre todo durante la segunda mitad, es una fuerte recesión en este país. ¿Esto es malo? Definitivamente es malo, porque cuando existe una recesión no existe crecimiento económico y cuando no existe crecimiento económico puedes verse reflejado directamente en la bolsa de valores, puede verse reflejado directamente en las cotizaciones de muchísimas empresas. Pero también debemos estar considerando que durante el 2022 muchas de estas empresas ya fueron tremendamente castigadas. Estuvimos viendo cómo sus valuaciones cayeron considerablemente debido a que sí, durante la crisis sanitaria fue un proceso completamente atípico, completamente anormal, en donde tuvieron grandes niveles de crecimiento, sobre todo aquellas empresas que son tecnológicas. Ahora lo que estuvimos viendo fue una contracción considerable en su cotización y vimos caídas gigantescas de un 40%, 50%, 60%, incluso 70% en muchas de estas compañías tecnológicas que realmente estaban trayendo muchas expectativas futuras en el presente y pues el crecimiento realmente no se vio tan reflejado en este 2022 debido a que los comparables o hacer la comparación de los crecimientos del 2020 y 2021 comparación del 2022 no eran para nada similares, así que estuvimos viendo grandes correcciones. Si vemos los principales índices bursátiles, por ejemplo, vemos que el S&P 500 ha tenido una depreciación de casi un 20%, pero el Nasdaq ha tenido una caída gigantesca de más de un 30%. Pero algo sumamente curioso es que el Dow Jones, otro de los índices más importantes en Estados Unidos, tan solo ha tenido una depreciación en lo que va de este año 2022 de 9%. Entonces estamos viendo que el Dow Jones ha tenido una depreciación mucho menor que los otros índices bursátiles.
bursátiles. Y esto me hace pensar que definitivamente el Dow Jones y las empresas que lo componen pudieran tener una gran corrección a lo largo de este año 2023. Y para los que no saben, el Dow Jones es un índice bursátil que compone 30 empresas sumamente consolidadas en Estados Unidos y pertenecen a diferentes sectores económicos. Así que el Dow Jones es un índice sumamente utilizado para saber cómo se encuentra la economía en general. Quizá no sea una representación tan considerable o tan importante como lo es el S&P 500 porque incluye 500 empresas, el Dow Jones solamente incluye 30 empresas, pero lo que hemos visto en el Dow Jones es que muchas de estas empresas que componen este índice no han tenido correcciones tan importantes y sus valuaciones simplemente han estado creciendo a niveles completamente insostenibles y es muy posible, y esta es otra proyección que yo pudiera estar esperando en este nuevo año, que estas compañías tengan una corrección muy fuerte y pudiéramos ver que el Dow Jones ahora sí caiga junto con los demás índices bursátiles en Estados Unidos. ¿Y por qué digo que tienen valuaciones demasiado elevadas y pudieran ver grandes correcciones en este nuevo año? Bueno, si nosotros ponemos algunos ejemplos, vemos que United Health Group, que es el componente más importante del Dow Jones, en donde en promedio desde el 2010 normalmente está cotizando a un price to earnings o a un precio de utilidades de entre un 10 hasta un 15, pero estuvimos viendo que a partir de la pandemia este price to earnings, esta evaluación simplemente ha incrementado a pasos demasiado elevados y esta compañía no debería estar cotizando a niveles tan elevados. En este momento está cotizando un price to earnings de 26, muy por arriba del promedio. Otra empresa importante del Dow Jones es McDonald's, en donde el promedio de esta compañía desde el 2010 ha sido de aproximadamente un 10 a un 20. Aquí claramente estamos viendo que a lo largo de muchos años su valuación ha estado incrementando, pero ahora se encuentra a niveles demasiado elevados. Está cotizando a 33 veces sus utilidades. Definitivamente esta compañía no tiene tanto crecimiento o no debería estar justificando una cotización tan elevada. También podemos poner el caso de Honeywell, que desde el 2010 en promedio su price to earnings ha sido de aproximadamente 15, pero en este momento está cotizando a casi 30. Esto quiere decir que está cotizando al doble de lo que debería de estar haciéndolo. Y también podemos poner el ejemplo de Walmart, que desde el 2010 ha estado cotizando a una evaluación de un price to earnings de aproximadamente un 10 hasta un 15, pero últimamente ha estado cotizando mucho más volátil y ahora se encuentra a una cotización de 44. Y si existe una recesión, definitivamente todas estas compañías se pueden ver drásticamente afectadas. Son empresas que se pueden beneficiar si existe una recesión o no, pero definitivamente sus márgenes pueden verse drásticamente afectados y esto puede estar ocasionando que sus valuaciones regresen a su normal o a su promedio a lo largo de mucho tiempo. Así que definitivamente estas compañías pueden tener una corrección muy grande, considerable, y pudiéramos ver cómo el Dow Jones esté cayendo y cayendo y cayendo. Pero esto quisiera decirnos también que otras empresas pueden caer. Definitivamente sí, pero lo que estamos viendo es que las empresas tecnológicas, que son las que mayor potencial crecimiento tienen y mayores expectativas tienen, son las primeras en caer en un colapso bursátil. Estuvimos viendo claros ejemplos como empresas gigantes y bien posicionadas como Google, como Amazon, como Tesla, como Meta y muchas otras estuvieron cayendo a niveles muy bajos y a cotizaciones que no veíamos en años. Y estas, como son tecnológicas, se espera altos niveles de crecimiento, son las primeras en caer. Y de hecho en estos momentos muchas empresas mega caps, empresas tecnológicas, están cotizando incluso por debajo de la media o el promedio de su price to earnings al cual deberían de estar cotizando. Así que lo que debemos de entender es que las acciones tecnológicas ya han estado cayendo en el 2022 y es posible que se mantengan a estos niveles en el 2023 y pudiéramos ver incluso una gran recuperación en estas a lo largo de los siguientes meses. Pero empresas de consumo básico, como ya lo estuvimos viendo, empresas que pertenecen al Dow Jones, pudieran tener una gran corrección y pudiéramos ver que este índice bursátil se acerque más a los demás índices. Así que definitivamente el 2023 va a ser bastante incierto. Vamos a tener muchísimas cuestiones, muchísimas preguntas, muchísimos eventos que pueden empezar a alterar nuevamente el futuro a corto plazo de la bolsa de valores. Si la Reserva Federal sigue con su estricta política monetaria, definitivamente muchas empresas se van a ver afectadas y pudiéramos ver una recesión fuerte, ocasionando una contracción incluso mayor en las cotizaciones de muchísimas empresas. Así que yo mantengo mi estrategia a largo plazo porque sé que históricamente es lo mejor que podemos hacer, son los mejores rendimientos que podemos obtener y me mantengo a la expectativa de lo que va a suceder
en el 2023, pero definitivamente sigo acumulando también excelentes posiciones en otros instrumentos financieros de renta fija, también en fibras y muchos otros que me permiten tener una gran diversificación, y así a lo largo del tiempo, si unos instrumentos no se desempeñan correctamente, los demás lo van a hacer y esto va a empezar a balancear mi portafolio correctamente. Pero excelentes rendimientos les esperan a aquellas personas que son pacientes y mantienen su estrategia sin importar si estamos en un mercado alcista o bajista. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, darle like y compartirlo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.